Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. De nuestra hermana Santa Laura Montoya, nuestro hermano San Francisco de Asís, y entre otras órdenes, a sus órdenes. La primera de los dominicos, el segundo de los franciscanos, también benedictinos, con Benito Abad y su hermana Escolástica. Y podríamos ver allí también María Faustina Kowalska, aunque de otra orden, por el Señor de la Misericordia. Agua y sangre que brota del costado de Cristo, de la piedra, como en Masá, en Meribá, en el desierto, sedientos por mandato, orden natural, armonía. El Señor le dice, ante la rebelión del pueblo, la reclamación del pueblo, la sublevación contra Dios, en su infinita misericordia, amor y compasión, déles agua, tocando las rocas allí. Y al tocar a Cristo en la roca, con la lanza del centurión, vio, dicen las Sagradas Escrituras, pero por la fe, este en verdad es el Hijo del Hombre. Más que la ceguera física, era la ceguera espiritual, quizá mental. Y esa es la misma que en ese orden acusa a nuestro hermano Judas Iscariote, también uno de los 12 discípulos amados por Jesús, como amó a su Madre Santísima hasta la cruz, y a María Magdalena, a quien expulsó 7 demonios, y al discípulo amado, Juan, evangelista y apóstol, que ese discípulo amado eres tú, tu ser amado, bueno, tu servidor, amigo y hermano, su servidor, amigo y hermano, de otros seres que aún no han llegado, que aún no han sido amados, pero la esperanza es que sí, que sigamos replegando esta evangelización desde la Fundación Amayá, que sea también la concienciación ambiental, la conexión sideral y la transformación celestial con Fundación Ekarram, al tenor de la primera, con la gracia de Dios, llegar a este espacio, progresivamente pasar de la cognición, o sea, el conocimiento, y pasar de la metacognición, que es el conocimiento del conocimiento, a llegar a la comprensión. Se iba a decir compresión, pero también es liberación, porque es expansión y relajación, es Lubduf, es entrada-salida, es unidad de contrarios en un continuum, pero es comprensión, carderis, conectar el corazón con la razón a través de la acción. Y la comprensión de la comprensión es ya más que situarse en el ser vida y obra de tu semejante, porque somos en gracia de Dios a imagen y semejanza suya, y Jesús se hizo a imagen y semejanza del hombre, menos en el pecado, para hacer puente. Esa divinidad de encarnar en María Santísima en la humanidad. Y ahí tejer vida con su familia de Nazaret, Jesús, María y José, su padre putativo y esposo castísimo de María, ya con la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y esta familia que es la Iglesia, que ahí es María en el Calvario con Juan, apóstol, y ella la esposa y Cristo el esposo y todas nosotras almas esposas, en relación mística espiritual, pero que en relación material y mental significa esa vinculación con el proceso de Cristo haber sido maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eso en gracia de Dios por el bautismo, o sea, por la fe, paso de la muerte a la vida, del sepulcro a la resurrección, de las tinieblas a la luz, es ello, es conciencia.
es conexión y es transformación, esa trascendencia del ser, no quedarse en los estados inferiores. Como ayer se meditaba en la palabra de Dios, el estado de conmoción interior que sufrió Cristo en la cruz. ¿Qué sufrirías tú, ser amado, verte repudiado, rechazado, ultrajado por tus seres que tú consideras te aman, son tus amigos, son tus cercanos, y que paradójicamente podrías encontrar en otro ser que consideras tu enemigo, por lo menos no es tu amigo, y que no consideras ser su amigo, un mejor trato en consideración por tu persona, por tu ser siendo, por tu testimonio de vida. O, en otro caso, encontrar una relación basada en la reciprocidad, el intercambio, el trueque, que es como se dice hoy día una negociación. ¿Cuánto me dan por entregarles a este que llaman el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Maestro? 30 monedas de plata le dan los sumos pontífices, puentes entre la humanidad y la divinidad, al estilo humano, desde el hombre hacia Dios, para pagar el precio a quien viene de Dios hacia el hombre. El acercamiento en el proceso inverso, la kenosis inversa, para mostrar que el siervo a sí mismo se llama Jesús del Padre Creador, haciendo pobreza, humildad, obediencia, para mostrar que con las mismas formas, las mismas estructuras y la misma lógica humana, desde su fuerza, medida y control, queda en cruz, queda crucificado, queda ahí en la tierra. Es finito, se acaba, pero él no, trasciende, padeció, fue crucificado, muerto y resultado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Todos muertos, espiritualmente, intelectualmente y materialmente, con esas cegueras en ese orden espiritual, intelectual y emocional, y con esa impotencia intelectual, emocional y espiritual, porque las fuerzas humanas no, la capacidad humana no da para siquiera compararse con Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, y así como el Judas antagónico, también el Pedro el negador y cuanto otro por ahí, los hijos del trueno, Santiago y Juan también, impetuosos en su momento, retando, que querían estar uno a la derecha, el otro a la izquierda, llevados ahí por su mamá ante Jesús, y los demás ahí comparando, todos, relativizando entre sí mismos. Y resulta que la relativización es frente al absoluto, que es Dios, pero para ser siempre la versión de Dios, o una mejor versión de sí mismo, o dejar que ese Dios sea la versión en ti mismo. Esa es la pregunta que le hacían los apóstoles al Señor en el Evangelio de San Mateo hoy, capítulo 26. Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Decía nuestro hermano el reverendo Jesús Higueras de España. Pues contesta Jesús, donde ustedes ya saben. O también dice la Sagrada Escritura, en casa de fulano. Ese fulano eres tú, tu ser amado, tu servidor, amigo y hermano. En la casa es el templo interior, es nuestro propio ser. Ahí acontece la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vivirlo interiormente. Similar a como en el templo de San Damián le decía a San Francisco de Asís Dios, repara mi templo. Y arrancó a reparar el edificio. Y él decía, repara mi iglesia, la comunidad en Cristo. Restaurar ese tejido que ha sido tan vulnerado. Y esta meditación de hoy, yendo más en profundidad por nuestro hermano Santiago Mártir de la
orden de los franciscanos de María, pues más centrado en la vivencia de Cristo, como dice el profeta Isaías, siervo doliente, lastimado, maltratado, ultrajado por el mismo hombre, por sus amigos, por sus discípulos, sus cercanos, verse solo, incluso sentirse él mismo abandonado, no porque el Padre lo haya abandonado, pero así se sentía cuando le dicen en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo su Santísima Madre estuvo allí, siempre. Entonces ahí está la conexión de franciscanos de María por siervos de María, por tanto siervos de Dios, que es Madre de Dios, y pobreza, humildad, obediencia en Francisco de Asís, que también ella ha sido baluarte significativo y testimonio del Evangelio desde allí, y de la historia de salvación de su hijo, y de toda esta propuesta de fe cristiana, entre otras formas de tener la fe. Y así no se tenga, en última instancia, si se está relativizando es frente a la fe, frente a Dios, o sea que se está aceptando por tautología. La negación de la negación es la afirmación. Bueno, otros dirán que no saben, o realmente no saben, por alguna disfuncionalidad, o porque son pequeños, o porque en su casa no se les habla de ello, se les niega la oportunidad, o no se les conoce. Pero Fabio Giraldo, de la arquidiócesis de Sonsón, la diócesis, en Marinilla, capellán de la UPB, sí reflexionaba sobre cómo han influido esos comportamientos de Judas, esa actitud y ese ser calculador, vender por 30 monedas de plata el CBY, ¿cómo voy yo? El YTC, yo también como. No lo decían esas palabras, pero es la corrupción. O sea, la crítica de lo político, de lo económico y lo social que se deslinda de este tejido. Santiago Martín en su momento lo haría, pero porque ha sido pues como periodista y crítico y defendiendo la Iglesia, su santidad el Papa, el Vaticano, con el sínodo que se ha venido meditando y reflexionando en estos días, en estos espacio-tiempo también, unidos a esa propuesta de la vida, de la creación, el Laudato Si, y por tanto el aporte a la creación como seres co-creadores con Dios, por la fe, no esas propuestas antivida, de el aborto, la eutanasia, de la antirreproducción, que son movimientos LGBT y todas esas formas basadas en el derecho, en lo éticamente correcto, en lo político, pero no en la moral de Dios, no en la moral natural y no en la verdad revelada en Jesucristo, ni en el ser testimonio de la vida de Cristo, del Evangelio, que a eso es a lo que nos llaman, ser mártires. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Dios mediante, en breve vamos en profundidad a este tema, aunque ya hemos avanzado bastante. Bendito sea mi Dios, pero el Espíritu Santo es el que habla por su servidor, amigo y hermano, y se trata de compartir, de que estos espacio-tiempos energéticamente vinculen es con el amor, no estar movidos por esa presión del cronos, ¿no? El kairos, el tiempo de Dios que conecta con el cárderis, el ritmo circadiano, y ahí está el ritmo de la naturaleza, que es el mismo kairos, pero ya representado en la creación, en las criaturas, que son estos calendarios. Ahora se habla de la luna llena, los ojos de Dios, decía el Padre en la Eucaristía en Televida esta mañana, Luis Fernando, creo, Daniel, no sé. Bueno, sigan siendo bendecidos, se les amo fraternalmente, muy agradecido.